y doy gracias a Dios por ello. También doy gracias a Dios por verle en este lugar. Quiero pedirle que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar leyendo el capítulo 6 y solamente un versículo, que es el versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Si me puede indicar con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué le parece? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta ahí, hermanos, vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, de adoración. Gracias por tu presencia en este lugar, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, de los niños, los jóvenes que estamos esta tarde en este lugar. Gracias, Señor, te damos de antemano, mi Dios, por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos hables, que tu Espíritu Santo nos ministre, que toques, Señor, a lo profundo de nuestro corazón, mi Dios, y que seas tú el que complete cada día, Señor, esa obra que has hecho en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos ayudes para estar atentos, Señor, y recibamos con gozo tu palabra. También que podamos ponerla por obra. Bendice, Señor, a los que no pudieron venir, que están en su casa, Señor, y que van a escuchar este mensaje, que también sean bendecidos y sean edificados. Gracias te damos, Señor. Pido que uses mis labios, Señor, y me permitas poder compartir, Señor, este mensaje a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y si yo les preguntara ahorita, levante la mano, ¿quién tiene necesidades? ¿Quién tiene peticiones? Sin duda alguna todos la levantaríamos, amén, todos, porque todos tenemos necesidades y todos tenemos peticiones. Pero no solamente tenemos necesidades y peticiones, hermanos, sino que también tenemos deseos, también tenemos metas, proyectos, anhelos, etcétera. Porque como seres humanos, hermanos, tenemos siempre un deseo de ver las cosas que anhelamos ver más hacia adelante. Entonces todos nosotros tenemos de alguna manera necesidades y peticiones. Y sin lugar a dudas, hermanos, trabajamos para lograrlas. Trabajamos a veces arduamente para lograrlas, ¿sí o no? Por ejemplo, si alguien quiere comprar una casa, pues tiene que poner mucho esfuerzo, ¿verdad? Trabajar, ahorrar, juntar, programarse y poder adquirir una casa. Si usted desea cambiar de carro y comprar un carro mejor que el que tiene, pues obviamente va a trabajar para ello, ¿verdad? Le va a costar. No se va a levantar un día por la mañana y decir, ay, tengo ganas de ir a comprarme un carro nuevo. No, primero tiene que trabajar para lograrlo. Y trabajamos arduamente, hermanos, para suplir de alguna manera nuestras necesidades. Trabajamos arduamente para lograr nuestras metas, nos preparamos, pero en muchas ocasiones suceden cosas inesperadas, hermanos, que ya sea que atrasan o ya sea que detienen esos planes. Y viene a mi mente la movie de Up, ¿cuántos la vieron? La de la casa con los globitos, ¿verdad? Cómo viene a mi mente esa anécdota de cómo estaban juntando dinero y ahorraban para ir de vacaciones al lugar donde la protagonista de la caricatura de la movie quería ir, y cómo por una cosa inesperada o por otra tenían que quebrar, ¿verdad? Ese ahorrito, ese frasquito, ese cochinito, y gastar lo que habían juntado, porque así es la vida. Llegan cosas inesperadas, hermanos, que atrasan o que detienen nuestros planes. Pero sabe, hermano, nosotros no tenemos una lámpara de Aladino que la podamos frotar y luego que salga el humito, ¿verdad? Y cumpla nuestros deseos, que cumpla nuestras necesidades. Qué bueno sería.
¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pedirían un deseo? Bueno, pues si es real, yo pido un deseo, inmediatamente lo pido y estaríamos felices de que se pudiera cumplir. No tenemos una lámpara de Aladino, hermanos, eso es producto de la imaginación, de la creatividad. Pero ¿sabe, hermano? Sí tenemos la palabra de Dios que nos enseña, hermanos, que nos dice que a pesar de los obstáculos que podamos enfrentar día a día, es posible obtener las bendiciones de Dios. Es posible obtener la respuesta de Dios respecto a nuestras necesidades, respecto a nuestras peticiones, a nuestros anhelos, a nuestros deseos y a nuestras metas. La palabra de Dios nos enseña que es posible lograrlos. Y en este mensaje, hermanos, yo quiero hablarles del cómo es que nosotros podemos lograr estas cosas, cómo es que nosotros podemos dar los pasos conforme a la palabra de Dios para ver posible estas cosas. El versículo que acabamos de leer de Mateo 6:33, hermanos, nos dice que no debemos de preocuparnos por nuestras necesidades terrenales, porque muchas de las cosas que nosotros deseamos, muchas de nuestras necesidades primordialmente son terrenales. Una casa, un carro o materiales, vamos a decirlo de esa manera. Son terrenales, son materiales. Entonces, Dios, hermanos, en este versículo nos habla que no nos preocupemos por las necesidades terrenales, ya que Dios, en su gracia, en su bondad, en su amor, en su misericordia, Dios va a proveer para todas y cada una de nuestras necesidades. Ya que la Biblia nos enseña y nos dice, hermanos, que así como los pajarillos, dice que no trabajan, que no hilan, pero Dios tiene cuidado de ellos. Dice, ¿cuántos más valen ustedes que estos pajarillos? Nosotros somos creación de Dios, hermanos, la corona de la creación de Dios. Por lo tanto, si Dios tiene cuidado de su creación, que son los animales, las plantas, el medio ambiente, Dios tendrá cuidado de sus hijos. La persona que vive sin Cristo, la gente que no tiene a Cristo, hermanos, ellos tienen sus propios intereses y priorizan o le dan prioridad a esos intereses. Y la mayoría de las veces es para su propia satisfacción. Estas personas, hermanos, confían en sí mismos, en sus esfuerzos, en sus habilidades. No ponen necesariamente su confianza en Dios. Y no se dan cuenta que todo lo terrenal un día va a perecer. ¿Por qué? Porque cuando nos morimos, dice por ahí un dicho, cuando te mueres, nada te llevas, nada nos llevamos, y es una realidad. Entonces, las personas sin Cristo, hermanos, trabajan, se esfuerzan, luchan por sus intereses, por sus necesidades, pero no toman en cuenta que un día todas esas cosas van a perecer, que un día perderán el valor. No así el cristiano, hermano, que sabe que aunque tenemos necesidades terrenales y materiales, nuestra mayor necesidad, hermano, es nuestra dependencia de Dios. Los cristianos no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos necesariamente en lo que podemos o no podemos hacer, porque sabemos que cuando algo no está en nuestras manos, tenemos un Dios poderoso que se encarga de ello. Amén. Entonces, hay una diferencia en el no cristiano, en el no creyente, en aquella persona que confía en sus habilidades, en sus fuerzas, y nosotros que dependemos de Dios. Hay una grande diferencia. Dios proveerá para sus hijos. Dios siempre, hermanos, va a proveer para sus hijos. Pero nosotros también tenemos que hacer una parte para que eso suceda. Tal vez, hermanos, la manera que Dios usará no será la manera que nosotros creemos, no será la manera a como nosotros pensamos, porque esto será la manera de Dios y no a la nuestra. Por ello yo le he puesto como título a este mensaje, ¿cómo obtener la provisión de Dios? ¿Cómo obtener la provisión de Dios? Y hablando de provisión, hermano, como ejemplo, un padre de familia provee para sus
su casa, para sus hijos, para su esposa. ¿Qué provee este padre de familia? Bueno, en lo material, ¿qué provee, hermanos? El sustento, el alimento, una casa, el vestido, ¿verdad? Todo eso es material. Provee un padre de familia para su casa, para sus hijos, para su esposa. Provee todo lo que en casa, en hogar se necesite. Que ya se rompió un tubo, que ya se descompuso la lavadora, ¿verdad? Que hay que poner un nuevo refrigerador, etcétera. Todo lo que se requiere en un hogar. Dios le ha dado la bendición al varón de ser el proveedor del hogar. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Y es una bendición que Dios les ha dado a los varones, más que una carga. Hermanos, la palabra de Dios enseña que es una responsabilidad delante de Dios, pero también es una bendición. Por algo Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar. Entonces, el hombre es proveedor de estas cosas materiales, pero no solamente de ello. Un padre de familia también es proveedor de un bienestar emocional a su hogar. Un padre de familia cristiano también es proveedor de un bienestar espiritual para su hogar. Porque un hombre, un padre de familia cristiano, Dios le ha llamado también para interceder por su hogar, por su casa, por su familia, por sus hijos, por su esposa. Entonces Dios ha puesto al varón, hermano, como proveedor del hogar. Pero Dios, hermano, también es el proveedor de sus hijos, de su iglesia, de nosotros. De igual manera, Dios provee para nosotros, hermano, las necesidades, peticiones, cosas materiales, las cosas terrenales, como cuáles, una casa, comida, en medio de transporte. Dios nos da, hermanos, la salud, Dios nos da las habilidades, los talentos, la fuerza necesaria. Por ello es que decimos que todo lo que tenemos lo hemos recibido por Dios y nada de lo que tenemos nos pertenece, sino que Dios nos lo ha prestado, Dios nos lo ha obsequiado, Dios nos lo ha puesto en nuestras manos, hermanos, para bendecirnos, pero también para que nosotros le demos buen uso. Entonces, ¿cómo obtener la bendición de Dios? Hermano, el propósito en esta tarde es que conozcamos los pasos para que cada uno de nosotros podamos tener una vida mejor en Dios, donde podamos obtener la provisión de Dios, hermano, cada día, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, y podamos enfocarnos, hermanos, en llevar a cabo esos pasos, que Dios, hermano, ya hace su parte, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. ¿Sabe, hermano, que comúnmente en la búsqueda de suplir estas necesidades, ver las peticiones contestadas, obtener lo que deseamos, regularmente sucede algo en el camino y ese algo se llama el afán y la ansiedad? Sucede, hermano, porque el afán es un deseo intenso que lleva a trabajar más. Eso es el afán, un deseo intenso que lleva a trabajar más. ¿Para qué? Obviamente para lograr algo más. Por ejemplo, ¿por qué trabajamos más? ¿Por qué trabajamos horas extras en un trabajo? Va a decir alguien, pues porque el jefe me lo exige, ¿verdad? Pudiera ser, pero ¿por qué trabajamos más? Pues obviamente porque al trabajar más, al trabajar horas extras, vamos a obtener mejor sueldo, ¿verdad? Mejor salario. Ese extra nos va a ayudar para algo que necesitamos en nuestro hogar. Entonces, pero puede llegar un momento, hermanos, que ese deseo de obtener lo que necesitamos o lo que deseamos puede convertirse en un afán. La ansiedad dice que es una inquietud mental que distrae y angustia. Y a raíz del afán y de la ansiedad vienen la inseguridad, el temor. Y esto, hermano, puede tener consecuencias, como cuáles: enfermedades, ya que producen consecuencias negativas físicas y emocionales. Del afán y de la ansiedad viene el estrés, la fatiga intensa, la tensión muscular, problemas digestivos, ritmo cardíaco acelerado, dolores de cabeza. A nivel mental dice que generan preocupación excesiva, miedo, pérdida de enfoque, insomnio y la parálisis de la mente para ver con claridad. ¿Cuántos tienen fatiga, hermanos? Intensa. Tensión muscular. ¿Cuántos necesitan un masaje, verdad? Problemas digestivos, estrés crónico. Bueno, hermano, probablemente tengamos que revisar, ¿verdad?
cuánto afán o cuánta ansiedad tenemos en nuestra vida. Entonces, hermanos, en primer lugar, quiero decirle que para obtener la provisión de Dios, y nos lo dice el versículo que leímos en la primera parte que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En los versículos previos, precisamente Jesús está hablando y diciendo que no nos afanemos por el día de mañana, que no nos afanemos por lo que habremos de comer o por lo que habremos de beber. En pocas palabras, no estemos preocupados por lo que falta o puede faltar. Entonces, obtenemos la provisión de Dios, hermanos, dice, mas buscad primeramente. Debemos, hermanos, de revisar nuestras prioridades. Buscad primeramente. No dice cuando puedas, cuando te acuerdes, cuando estés en el pico de la necesidad. No dice, busca primeramente. Y en esta noche, hermano, yo quiero invitarle para que revisemos nuestras prioridades, ya que nuestras prioridades pueden ser muy variables, hermanos. Y sin darnos cuenta, podemos estar dando la prioridad a otras cosas que a la búsqueda del reino de Dios y de su justicia. Podemos estarle dando la prioridad, hermano, al trabajo. Podemos estarle dando la prioridad a nuestros placeres. No hablo necesariamente placeres pecaminosos, sino a nuestro bienestar físico, a nuestros placeres, a cómo yo me siento bien. Podemos estarle dando la prioridad, ¿verdad?, a la familia. Hay muchas maneras en que podemos desenfocarnos, hermanos, y darle la prioridad a otra cosa. Pero dice aquí este versículo, mas buscad primeramente. Porque cuando buscamos, hermano, primeramente el reino de Dios y su justicia, lo más importante en nuestra vida será agradar a Dios. ¿Cómo obtenemos la provisión de Dios, hermanos? Aquí lo dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primero. No antepongas tus necesidades, no antepongas tus deseos, no antepongas tu yo, no antepongas las cosas materiales que has recibido. Busca primero que en nuestra vida sea más importante agradar a Dios, que en nuestra vida sea más importante, hermano, buscar de Dios, que en nuestra vida lo más importante sea acercarnos a Dios. Es lo que está diciendo este versículo. Pero tristemente, hermanos, hoy en día vemos que nuestra vida se ha llenado de muchas cosas, de muchos afanes, de muchos quehaceres, de muchas actividades. Y sabe, hermano, Dios siempre está tocando al corazón del ser humano. Y Dios ha tocado a la puerta de su corazón y del mío muchas veces. Dios, hermano, ha estado allá a la puerta llamando. Cada mañana que nos levantamos, Dios desea tener comunión con nosotros. Cada mañana, hermano, que nos despertamos y ponemos nuestros pies sobre el suelo, es la oportunidad que tenemos de decirle gracias, Dios, porque hoy me levanto por tu misericordia. Es la oportunidad que tenemos de decirle gracias, Dios, porque hoy me das vida, hoy me das salud. Y podemos ver, hermano, a nuestro alrededor, a nuestros hijos y decirle, Dios, pongo a mis hijos en tus manos. En ese momento tenemos la oportunidad, hermano, de buscar, de venir ante Dios y reconocer su grandeza, su poder, su majestad. Pero sabe, hermano, no siempre lo hacemos así. A veces nuestra prioridad es otra cosa en nuestra casa, prepararnos para salir a trabajar, probablemente, hacer las tareas del hogar, ir a la escuela y tantas cosas, hermano, que tenemos en el diario vivir. Pero sabe, avanza el día, pasa el día, hermano, pasan las horas, llega el mediodía, llega la tarde. ¿Y cómo nosotros le damos la prioridad a buscar, hermano, el reino de Dios y su justicia? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cuál es, hermano, nuestra prioridad en nuestro día a día? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Realmente, hermano, estamos buscando a Dios? ¿Realmente estamos acercándonos a Dios con ese corazón que Dios desea? Bueno, hermanos, hoy es la oportunidad para examinar nuestras prioridades, hermanos, revisar nuestras prioridades. Cuando nos ocupamos, hermanos, con todo nuestro ser de lo más importante, del reino de Dios y
todo lo que se relaciona con Él, vivimos, hermanos, con la seguridad de que Dios se ocupará de nuestros asuntos. Vivimos con la seguridad y la confianza, hermanos, que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Y quiero mencionar Filipenses 4:6, que dice, hermanos, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas, dice, todas vuestras peticiones delante de Dios, con ruego, con oración, dice, y con acciones de gracias. Por nada estemos afanosos. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Confiemos en que Dios suplirá todo lo que nos falte. Confiemos, hermano, que tenemos provisión en Dios si damos prioridad a lo que realmente, hermano, nos lleva a agradar a Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando tuve la oportunidad de conocer a una familia en el viaje misionero que Dios me permitió ir, esta familia, hermanos, tenía, lo he contado en alguna clase o en alguna ocasión aquí, esta familia tenía un patio muy grande y alrededor de su patio tenía su casa, pero otra construcción como si fueran apartamentos, por decirlo así, para explicarme mejor, y tenían toda la planta de abajo construida así en forma de círculo o L, y tenían comenzada la edificación en la parte de arriba. Tenían ya unos cuartos fincados arriba y estaba en obra negra aún el segundo piso. En ese hogar es donde nos permitieron quedarnos los días que estuvimos allí. Esto fue en Chiapas. Y nos permitieron quedarnos ahí en algunos de los cuartos en la parte de abajo. Cuando yo llegué ahí me encontré, hermanos, ya por la noche a una niña. Esa niña yo la había conocido durante el día de la mañana. El domingo en la mañana me habían pedido dar la clase de escuela dominical a los adolescentes. Y en esa clase conocí a esa niña. Porque mientras yo daba la clase hablando de la fe y de la confianza en Dios, y cuando pregunto a los niños, a los adolescentes, si alguien podía darme un ejemplo de qué era confiar en Dios, esa niña levantó la mano. Y lo primero que me dijo esa niña, yo sé qué es confiar en Dios. Yo conozco la fe en Dios. Y recuerdo que me dijo, porque cuando nos quedamos sin nada, cuando no teníamos ni siquiera dónde quedarnos a dormir, Dios proveyó una mejor casa para nosotros. Dios nos dio un mejor hogar. Pero ahí quedó todo. Yo no conocí la historia de la niña hasta la noche que estábamos en ese hogar, en esa casa. Y no puse el tiempo. Por favor, me hacen una seña si me alargo. Y cuando estábamos en ese hogar, el hermano, el padre de familia de ese hogar dijo, quiero contar mi testimonio. Y empezó a compartirnos cómo él fue despojado de sus tierras, cómo él y su familia fueron, hermanos, despojados de lo que tenían. Su casa se la quitaron literalmente. Le dijeron que tenía que irse de su casa y de su pueblo por ser cristiano o que negara su fe. Porque de lo contrario, se iba a quedar sin nada. Obviamente él, teniendo familia, esposa, hijos, no negó su fe. Y a cambio, hermano, recibió una golpiza tan brutal que lo dieron por muerto. Este hombre, después de que se recuperó de sus heridas, quiso pelear su casa y la quemaron. Le quemaron su casa, se apropiaron de sus tierras y le advirtieron que si seguía y si no se iba, le iba a ir mucho peor. Y que ahí estaba su familia, que si él quería a sus hijos y a su esposa, mejor se fuera. Se fue. Pero cuando se fue, hermanos, después de tiempo, regresa. Y cuando él se va, él dice que él iba con una melancolía de pensar, me pasó todo esto, si soy un hijo de Dios. Pero dice que mientras esto pasaba, él decía, pero yo confío en ti, Señor, porque tú eres mi proveedor.
Tú me vas a dar un hogar para mis hijos. Tú me vas a dar un hogar para mi familia. Y así fue. Y nos narraba cómo en un corto tiempo, hermanos, Dios le proveyó, Dios le dio, Dios lo bendijo. Y ahora estaba hospedando a un grupo que iba, hermanos, a un trabajo misionero a ese lugar. Y mientras él contaba, hermanos, su testimonio, nosotros llorábamos. Y de repente cuando volteo al patio veo a la niña. Y le hablo y la saludo y le digo, oye, ¿qué tú estás haciendo aquí? Dice, es que esta es mi casa. Esta es mi casa. Ella era la hija de ese hombre que estaba contando su testimonio. ¿Sabe, hermano? Se escuchará fácil cuando decimos más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas, todas, hermano. Aquí no dice algunas, aquí no dice solamente unas cuantas, aquí no dice cuando Dios se acuerde. No, hermano, dice todas las cosas os serán añadidas, nuestras necesidades. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Dios conoce, hermano, sus peticiones. Dios ha visto esas lágrimas, hermano, derramarse en el altar, allí en su lugar secreto, en su casa. Cuando usted ora, Dios ha visto esas lágrimas. Dios ha escuchado cada oración suya. Dios ha escuchado, hermano, cada petición suya. Dios no se olvida, hermano, de sus oraciones. Dios no se olvida de sus necesidades. Dios no se olvida de sus peticiones. Pero sí, Dios nos invita a que busquemos primeramente, que le demos la prioridad, hermano. La prioridad nuestra debe ser agradar a Dios. Debe ser, hermano, buscar el rostro del Señor. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, hermano, el mundo pasa, los deseos del mundo un día van a acabar. Las cosas materiales un día aquí se van a quedar. Pero sabe, hermano, el que hace la voluntad de Dios, aquel que le agrada, aquel que le da la prioridad, hermano, no se quedará solamente con un bienestar terrenal, sino que un día estará en la presencia del Señor, porque Dios ha prometido vida y vida en abundancia a sus hijos, al que le crea, al que espera, al que le busca con todo su corazón. Hay una vida eterna, hermano, preparada para usted y para mí, si creemos y confiamos en el Señor. Por lo tanto, dice Hebreos, aunque nuestro hombre terrenal se va desgastando, dice, no obstante el interior se renueva de día en día, porque podremos, hermanos, enfermar un día tal vez. Nuestro cuerpo, hermanos, puede claudicar, nuestras fuerzas humanas pueden terminar, pero sabes, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, nuestro espíritu, nuestro interior, hermanos, se vivificará día a día. Por eso dice, estaremos vigorosos, dice los Salmos, dice Proverbios, estaremos vigorosos y verdes, habrá fruto, habrá bendición de parte de Dios. Nuestro cuerpo es polvo. Dice, cuando muramos, el polvo al polvo volverá. Es bueno cuidar nuestro cuerpo, es bueno cuidar nuestra salud, es bueno, hermanos, atender a nuestras necesidades terrenales, materiales, pero es mejor buscar el reino de Dios, es mejor atender a nuestras necesidades espirituales. Qué bueno, amado hermano, amada hermana, que podamos comprar algo para nuestros hijos, algo que desean, algo que les gusta, algo material. Qué bueno, hermanos, que le pueda comprar lo que ellos le piden. Qué bueno que así sea. Pero es mejor, hermano, que podamos enseñar a nuestros hijos ir a la presencia de Dios. Es mejor, hermano, que podamos enseñar a nuestros hijos que hay un Dios fiel, que no miente, que sus promesas no cambian, que hay un Dios poderoso, el cual puede suplir todas sus necesidades, el cual puede, hermano, contestar todas sus peticiones. Pero para ello hay que buscarle primero. Hay que buscarle primero. Qué bueno que estemos enseñando a nuestros hijos a buscar del Señor. No solamente con palabras, hermanos, sino también con acciones. Que vean ellos en nosotros que nuestra prioridad está en buscar del Señor. Que nuestra prioridad, hermano, está en el reino de Dios. El reino de Dios, en segundo lugar, hermano, significa conocer y escudriñar su palabra.
Cuando dice buscad primeramente el reino de Dios, es conocer y escudriñar su palabra. ¿Cuántos conocemos o qué tanto conocemos la palabra de Dios? ¿Qué tanto escudriñamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto leemos la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué tanto atendemos a la enseñanza bíblica? ¿Qué tanto atendemos, hermano, a aprender, a conocer, a escudriñar? Y sabe, hermano, por muchos años se nos ha dicho, la escuela dominical es la columna vertebral de la iglesia, ¿sí o no? Los hermanos más antiguos saben de esta frase. ¿Por qué? Porque es una enseñanza de la palabra de Dios. Algunos dicen, es que no le entiendo, es que no sé qué leer, es que cuando leo algo y luego ya no sé ni qué me dice y mejor cierro la Biblia. Bueno, venga a la escuela dominical, hermano, y aprenderá. Buscar el reino de Dios. Le invito para que vaya conmigo a Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 2. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Buscar el reino de Dios, hermanos, es conocer y escudriñar su palabra y darla a conocer a los demás. No solamente quedarnos con ella, sino darla a conocer a los demás. Por ello es importante, hermanos, que hablemos de Cristo a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Eso es buscar el reino de Dios, porque estamos buscando que el reino de Dios se siga extendiendo, se siga expandiendo. Buscar el reino de Dios también es servir con amor y alegría para que la obra del Señor siga creciendo. Esto también es buscar el reino de Dios. Servir con amor y alegría para que la obra del Señor siga creciendo. Hay muchas áreas, hermano, en la iglesia en las cuales, o las maneras de las cuales podemos servir. ¿Cómo? Con amor y con alegría, para que el reino de Dios se siga extendiendo. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo aprenden los niños de Dios? Por medio de una clase, de una enseñanza. ¿Y quién da esa clase? Pues maestras, maestros, ¿verdad? ¿Cómo aprenden los jóvenes? ¿Cómo se acercan los jóvenes a Dios? La mayoría de las veces porque otro joven los invita. ¿Sí o no? Jóvenes invitan a más jóvenes. Entonces, muchas de las veces estos jóvenes van a venir por la invitación de otro joven cristiano. Servir con amor y alegría para que la obra del Señor siga creciendo. Esto es buscar el reino de Dios. Yo quiero que la obra del Señor siga creciendo. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué tengo en mis manos, verdad? ¿De qué dones, capacidades y talentos Dios me ha dotado? ¿Qué me ha dado Dios? ¿Qué puedo hacer? Ay, hermana, pues es que yo soy muy vergonzoso. A mí no me gusta hablar, hermana, es que a mí no me gusta pasar al frente. Bueno, hermanos, a todos Dios nos ha dado diferentes talentos, dones. Busquemos el nuestro, pero le aseguro que si lo busca, lo va a encontrar. Porque Dios a todos nos ha dado algo, hermano, en lo que podemos servir. Buscar el reino de Dios también significa amar al prójimo y procurar su bien, así como Jesús nos dio ejemplo. Amemos al prójimo, procuremos su bien, no solamente a nuestros hermanos en Cristo, no solamente a nuestra familia, sino aún a aquellos que no conocen de Dios. ¿Sabe, hermano? ¿Cómo podemos obtener la provisión de Dios? Bueno, revisando nuestras prioridades, buscando el reino de Dios. En tercer lugar, buscando también su justicia. Buscar la justicia de Dios, hermano, significa vivir de acuerdo a los valores bíblicos. Vivir de acuerdo a los valores que la Biblia nos marca. ¿Cuáles son esos valores, hermano, que la Biblia nos habla? Bueno, la misericordia, hermanos, el amor, el perdón, la bondad. Todos estos son valores que nos marca la palabra de Dios y es vivir de acuerdo a esos valores. Eso es buscar la justicia de Dios. Actuar con integridad y con rectitud, eso es buscar la justicia de Dios. Así que la integridad es la cualidad de actuar con honestidad, con rectitud y coherencia, siguiendo principios éticos firmes, incluso cuando nadie observa, o sea, cuando nadie nos ve. Implica alinear palabras con acciones, o sea, que lo que yo hago vaya de acuerdo con lo que digo.
No puedo decir una cosa y lo que hago a escondidas sea muy diferente a lo que hablo. Asumir responsabilidad y mantener la rectitud moral, siendo fundamental para la confianza personal y social. La rectitud implica comportarse con justicia, con honradez, cuidar el cumplimiento de nuestro deber y no desviarnos de lo que es correcto. También significa lealtad y la capacidad de actuar correctamente ante los desafíos de la vida. Buscar la justicia de Dios, hermanos, es vivir con integridad y con rectitud. Dice ser honestos en todo tiempo, en todo momento. Seamos honestos. De nada nos sirve el mentir, hermanos. La palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. No hay nada escondido que no salga a la luz. Entonces, de nada nos sirve mentir. De nada nos sirve pensar que como nadie nos ve, podemos actuar de una manera diferente. De nada nos sirve. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios nos ve las 24 horas del día. Entonces, no nos escondemos de Dios. No nos escondemos. Actuar, hermano, con honestidad, con integridad. Que nuestros principios, que nuestros valores permanezcan firmes. Esto es buscar la justicia de Dios, hermano. Que tengamos una rectitud moral, que tengamos una calidad moral como personas, como hijos de Dios. Y de cómo es esto, hermanos, no mintiendo, no defraudando, no engañando, no dando un maltrato, sino dar a cada quien el lugar que merece, tratar con respeto a los demás, respetar, hermano, a las personas que están, dice la Biblia, en una posición de liderazgo, por así decirlo, en una posición, hermanos, de rango más alto que nosotros. Debemos de respetarlos, aunque ese jefe de trabajo, hermano, traiga tirria con ustedes, ¿verdad? Respételo y en el nombre del Señor ore por él para que, Señor, o sálvalo o llévatelo, ¿verdad? Es la verdad, hermanos, pero debemos de actuar con respeto, debemos de respetar a los demás, debemos de respetar a nuestros hijos también, hermanos, debemos de actuar con justicia hacia nuestros hijos y no intentar, hermanos, demandar más de lo que nosotros sabemos que no pueden cumplir, porque a veces nosotros traemos una enseñanza y decimos, así como a mí me enseñaron, así tú lo vas a hacer. Pero bueno, nosotros lo hicimos a duras penas, ¿verdad? Muchas veces, y hubiéramos preferido que no fuera esa la manera, tal vez. Debemos de respetar a nuestros hijos. A los hijos la palabra de Dios les insta a respetar y honrar a sus padres. Los hijos, hermanos, están cada día, hermanos, siendo más rebeldes. Los hijos están siendo cada día, hermanos, más usando un tipo de libertinaje, por así decirlo. Hijos, es necesario honrar y respetar a nuestros padres. Por ello, la Biblia nos enseña y nos lo recuerda y nos lo dice. Y esto es buscar el reino de Dios y su justicia, ser justos con los padres, honrar a los padres, respetar a los padres, dejar que los padres dirijan, guíen, enseñen, no gritar, no renegar, no rezongar, no decir groserías, mucho menos a los padres. Buscar el reino de Dios y su justicia es ser justos con los demás. Esposas, seamos justos con nuestros esposos y viceversa. Varones, sean justos con sus esposas. La palabra de Dios nos lo enseña y nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Quieres que Dios te provea lo que necesitas? Bueno, busca la justicia de Dios, pero empieza a tomar acciones que sean justas hacia el esposo y hacia la esposa. ¿Y qué sería justo, hermano? Bueno, duraríamos toda la noche hablando ejemplos de cómo ser justos, dar un buen trato, respetar, amar, cuidar, proteger. Darle el chivo, diría alguien por ahí, ¿verdad? Bueno, no, la palabra correcta que yo usaría es compartir lo que Dios nos da. Si Dios nos bendice con un sueldo, bueno, hay que compartirlo. O sea, que ese sueldo sea para el hogar, porque el sueldo no es ni de él ni de ella. El sueldo es para él, bienestar del hogar, de la familia. Entonces se comparte, ¿qué se comparte? Gastos, se comparte el extra, ¿verdad? Que queda es
Es un pensamiento egoísta decir, este dinero es mío y yo me compro lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Yo pienso, y usted al final me dice si no está de acuerdo conmigo, yo pienso que es egoísta de nuestra parte, si es mío y yo voy a comprarme lo que quiero, porque ahora dice la palabra de Dios que somos no dos, sino uno. Entonces, hermanos, por lo tanto, lo que Dios nos da es para compartirlo con los nuestros. Y es bueno, esto es otro tema en alguna escuela dominical. Mi esposo hablará de eso, ¿verdad? Se lo dejo a él. Que hable de esto. Pero seamos justos. La palabra de Dios nos enseña y nos invita a ser justos, a buscar la justicia de Dios. Dios, hermano, está muy en desacuerdo con la injusticia. Dios, hermano, no tolera la injusticia. Y a los que actuamos injustamente, más temprano que tarde, hermanos, habrá retribución. Tendremos consecuencias, porque Dios no tolera la injusticia. Y usted lo ve desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios siempre actúa en contra de la injusticia. Entonces nos conviene mejor ser justos, buscar la justicia de Dios. Pero yo quiero decirle que solo por medio de Cristo es que podemos alcanzar esta justicia, porque nosotros por sí mismos no podemos, hermanos. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Pero por medio de Cristo es que podemos, hermanos, alcanzar esta justicia. Por ello debemos de buscar, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca a Cristo, acércate a Cristo. Ven al Señor, ya no dudes más, ya no le hagas más largas, no digas más adelante busco al Señor, más adelante me entrego en realidad, más adelante le buscaré de corazón, ahorita como que estoy en stand-by, ahí despuesito. No, amigo, amiga, busca al Señor hoy, porque es la oportunidad que tenemos de que nuestra vida cada día sea mejor y es la única manera en que vamos a poder obtener esta justicia. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es todo lo demás, hermanos? Bueno, nuestras necesidades, hermanos, serán cubiertas, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, a la manera que Dios quiere, a la manera, hermano, que Dios así lo prepara, así lo determina, porque Dios siempre, hermano, buscará nuestro bien, y nuestro bien será que nuestra comunión se afiance cada día con Él. Por lo tanto, si yo pienso que una manera de cubrir mis necesidades será obtener un trabajo que no me permita venir a la casa de Dios, hermano, déjenme decirle que yo creo que no es la manera de Dios, porque Dios nunca querrá, hermano, que nuestra comunión con Él sea interrumpida. Yo creo, hermano, sinceramente que hay muchas cosas que nosotros hacemos por nuestra cuenta, pero no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero si lo hacemos, hermanos, nuestras necesidades todas serán cubiertas. Dice la palabra del Señor, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cómo le hacen, hermanos, aquellos hombres misioneros, aquellas mujeres que se van a los lugares, hermanos, de sierra, donde no hay mucha economía? ¿Cómo le hacen esos hombres, esas mujeres de Dios, que se van a esos lugares, hermanos, a predicar y anunciar el reino de Dios y no cuentan, hermano, con un sueldo semanal, ni quincenal, ni mensual? ¿Cómo le hacen, hermano, esos hombres y mujeres que llega un momento en que el alimento en su casa se termina, que literalmente se termina, hermano? Porque nosotros podemos decir, ay, estoy en escasez, pero tenemos que comer. ¿Cómo le hacen, hermanos? Bueno, buscan el reino de Dios y su justicia, y Dios, hermanos, se encarga de suplir y de cubrir todas y cada una de sus necesidades. Todo lo demás será añadido, habrá peticiones contestadas. Las metas y los propósitos Dios permitirá cumplirlos, pero sobre todo tendremos paz y bienestar duraderos. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios pues suplirá todo lo que os falta. Todo, hermano, todo. Dios lo suplirá. Pero Dios nos invita a que busquemos primeramente
Dice su reino, su justicia, su presencia. Busquemos primeramente, hermanos, las cosas divinas. Démosle prioridad. Démosle prioridad a las cosas de Dios. Démosle prioridad a nuestra vida espiritual. Démosle prioridad a nuestra comunión con Dios. Hermano, hermana, ya no le demos largas. Démosle prioridad, porque entonces Dios se encargará de proveer todo lo que necesitamos. Y lo dice Filipenses, todo lo que os falta conforme a sus riquezas. ¿Qué le falta a Dios, hermano? Nada. ¿Qué es imposible para Dios? Nada, hermano. Entonces dice, conforme a sus riquezas, es que Él tiene mucho para darnos. Dios tiene mucho para darnos. Y quiero finalizar con Filipenses capítulo 4, versículo 8. Si puede acompañarme ahí en su Biblia. Avi, ¿puedes pasar, mija, por favor? Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Todo, hermano, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, dice en esto pensad. O sea, sigue esto, haz esto. Busquemos el reino de Dios y su justicia. La Biblia nos habla de un hombre llamado José, que aunque tuvo muchas situaciones, hermanos, difíciles, que aunque tuvo muchas oportunidades de tirar la toalla, tuvo muchas oportunidades de decir hasta aquí, porque parece que entre más guardo mi integridad, peor me va. Pero la Biblia nos enseña que José, hermanos, era un hombre que podemos decir que aunque no lo dice en esas palabras, buscaba el reino de Dios y su justicia, pero era un hombre que le creía a Dios. Fue un hombre, hermano, que se refugió en Dios en sus peores momentos. Fue un hombre, hermanos, que guardó su integridad y su rectitud aun cuando se enfrentó a la tentación de una seductora mujer. Fue un hombre, hermanos, que decidió correr, que prefirió, hermanos, guardarse para Dios aunque eso le costara la cárcel. Fue un hombre, hermano, que se mantuvo firme y Dios, hermano, proveyó para todas y cada una de sus necesidades. Y no solamente para él, sino también para los suyos, para su familia. Jacob y sus hijos fueron llevados hasta Egipto. Dios había preparado algo, hermanos, precioso para que no murieran de hambre. Había hambre en la tierra y Dios había preparado algo especial para que esas generaciones, hermanos, prosiguieran y para que un día usted y yo pudiéramos estar aquí en este lugar. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, hermanos, la provisión de Dios no vendrá solamente para nosotros de una manera individual. Vendrá, hermanos, la provisión de Dios para los nuestros, para nuestra casa. ¿Quién desea ver a sus hijos bendecidos, hermanos? Creo que todos deseamos ver a nuestros hijos bendecidos. ¿Quién desea ver su matrimonio bendecido? Creo que todos deseamos esto. ¿Quién desea ver, hermanos, su iglesia bendecida? El que comparta esto, diga amén, gloria a Dios. Hermano, José lo hizo. Entonces, más hombres y mujeres en la Biblia, hermanos, lo hicieron. Eso significa que usted y yo también podemos hacerlo. También, hermano, hagamos lo material a un lado por un momento. Hagamos lo material, hermano. Realmente estamos súper, mega, ultra, archi bendecidos. Ay, discúlpenme mis palabras. Estamos muy bendecidos. Tenemos, hermano, bendición. Dios nos ha dado tanto, hermano, que esa bendición la hemos encerrado. Nos hemos clavado ahí. Le hemos dado la prioridad. Aprendamos en esta noche, hermano, a soltar, a dar, a repartir, a compartir, a bendecir a otros. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquémoslo, hermano, porque
Hemos sido testigos cómo Dios suple cada necesidad. Por más difícil que parezca, Dios suple cada necesidad de la manera que menos lo esperamos. Dios contesta las peticiones, amado hermano, hermana, de la manera que ni siquiera nos imaginamos. Dios obra, hermano, en lo que es imposible para nosotros, en aquello que no podemos razonar o pensar. Ahí Dios pone su mano. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y entonces vendrá la provisión de Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, el cojo saltará de alegría, porque estará la bendición de Dios en medio de nosotros. Prefiramos la bendición de Dios para nosotros y para los nuestros. Quiero invitarle que se ponga de pie, hermanos. Y quiero hacerle una invitación